Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que van a estar disponibles en esta primera mitad del mes de octubre en Game Pass. Han revelado la lista de juegos como tal, así que pues vamos a hacer la reacción que hacemos pues en este caso con las listas de juegos de Game Pass, que normalmente hacemos una o dos reacciones al mes, pues esta no sé si será la única, pero bueno, al menos es la primera. He visto algunos juegos que de hecho a lo mejor hay alguno que ya está disponible o lo va a estar mañana, depende de cuando veas el vídeo, pero en este caso a lo mejor hay algún juego que ya a lo mejor lo está y mejor en este vídeo pues decimos que es al día siguiente porque al final lo estoy grabando en este caso el martes 3 de octubre, pero a lo mejor pues el 4 de octubre o una cosa así pues obviamente ya hay algún juego disponible o incluso antes, quiero decir, o sea, primeros de octubre. Y lo he dicho, pues he visto alguno de los juegos, tampoco he visto que haya muchos, pero o sea que no es una lista grande de juegos y luego al final pues veremos, como solemos ver en los vídeos de Game Pass, la lista de juegos que van a abandonar el servicio, ¿no? En este caso sería el 15 de octubre concretamente, ¿no? Me imagino. De todas formas, cuando lleguemos a ese punto pues ya ponen el día, así que ya lo confirmamos ahí. Pero bueno, vamos a darle caña a esta reacción, así que antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si os gustan los vídeos que subo al canal y sobre todo las reacciones, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Xbox Game Pass continues the onslaught of insane games as October lands Se había 12 new fijado Game abajo, Pass titles, including porque el a vídeo huge estaba dividido en first-party capítulos, game ahora ha and visto more ya el primer AAA juego. titles. I'm Sonny, your host at Xbox Bueno, Central, and tenemos we're going to kick this off with a aquí game we knew was imágenes coming in varias. Gotham Knights that lands today as we step into the world of Gotham Vale, City. pues el primero es el Gotham Knights. Yo creo que de los juegos que van a estar disponibles en Game Pass, que yo creo que es para esta primera quincena de octubre, lo que por eso lo he dicho al principio. Que a lo mejor es para todo. Bueno, realmente en estos vídeos sí que mencionan juegos que ya tienen día de lanzamiento concreto o que van a ser juegos o títulos que van a estar desde su primer día de lanzamiento en Game Pass y en este caso a lo mejor pues, se pueden ir a segunda quincena, pero bueno, ya veré un poco cómo es el vídeo y ya pues os diré si es de la primera quincena o directamente de todo el mes. Pero bueno, tenemos en primer lugar al Gotham Knights, juego del universo DC que todavía no he jugado, que obviamente o sea, va a quedar tiempo para que lo juegue, pero lo voy a traer al canal, eso ya os lo aviso porque sí que ya tenía ciertas ganas. Y bueno, pues en este caso es uno de los juegos que ya está disponible en Game Pass y concretamente está está disponible en las 3 versiones de la plataforma. Así que pues creo que es el título entrante, por así decirlo, más destacado, yo creo, de la lista. But it looks different than usual as Batman is now dead and a superhero-sized hole has to be filled with the Batman family. That's where you come in as you play as one of 4 heroes in an action open world RPG where you can play solo or take no sé cómo no ha funcionado el tema multijugador en este juego, la verdad. Now there is a full-blown story to this game, but reviewers kind of poo-pooed on it and said it wasn't very good, but some people in this community have said they've loved it. Either way, you'll be building up a character, whether that's Batgirl, Nightwing, Red Hood, or Robin, each with their own unique perks and fighting styles and abilities that you'll level up, and you can build any way you want. And you will have access to a full Gotham City to explore. You'll be taking on missions either solo or, as I said, playing with some friends. There's really a whole lot to this game. It's now available on Xbox Series X and S, the cloud, and PC. So the new games just keep on coming as we see the debut of a Day 1 Game Pass title available today in Lamplighters League. This is from the same makers of ¿Vale? Lamplighters League, que creo que eso lo vimos en la última reacción, que iba a estar para principios de octubre, o sea que creo que también era para los primeros días o el mismo día, recordar que el Gotham Knights, o sea que los dos pues iban a estar disponibles el mismo día, perdón, y también va a estar disponible las 3 versiones, así que the Shadowrun trilogy and igual que el Gotham Knights, vaya. 2 known titles for their strategy combat and interesting stories, but in Lamplighters League we go down the road of a story of an alternate 1930s where a tyrannical cult is on the verge of dominating the world and destroying everything in its path. And what's interesting is there's always been this set of heroes from a group who've always stopped them in their tracks, the Lamplighters League, but now there's one huge difference. A lot of those best heroes of this group have all but died, and the only thing left is a bunch of misfits, castouts, and nobodies who have to take the mantle. And of course, these kind of sad heroes are going to be all controlled by you, and you're left to save the world with this motley crew. The
game's combat is this top-down strategy. So from what it looks like, maybe like kind of like that XCOM style combat, and each of them has their own set of abilities that you'll meld together and master to try to be victorious de referencia en el juego and as each mission progresses and you win, your team grows as you recruit more people and you get more new abilities, and there's even customization with things like augmentations and a lot more different things you can upgrade. So this really looks like a super fun title. I'm excited to play it as it is now available today on Xbox Series X and S, Cloud, and PC. So finally we get to see the release of Warhammer 40k Darktide on Xbox. Vale, este también lo vimos en el último repaso, o en la última reacción, Warhammer 40.000 Darktide, que en este caso va a estar disponible a partir del 4 de octubre. Depende de cuando veáis el vídeo, pues en este caso sería mañana o hoy, no lo sé, pero bueno, el 4 de octubre concretamente, y también va a estar disponible en las 3 versiones. Anda que no llevamos tiempo viendo este juego, la verdad. En estas reacciones, ¿no? And of course that changes soon. But the cool part that a lot of you guys might not know is that this isn't simply just launching with the vanilla-based game from last year. It's coming with a whole lot of new improvements. More specifically, a huge overhaul update to all the classes, coming in with 16 new abilities, 12 new passive talents, and a lot more content. So if you guys been waiting for this game, it's coming out a lot more polished and a lot more fleshed out. And if you don't know what this game's about, Warhammer 40k Darktide is a hack and slash co-op focused title that's all about these gorgeous visuals and at the same time defeating tons and hordes of enemies. Now you can play completely solo if you wish, but there is a lot of fun playing with others online, which is key because this game is launching with cross-play with PC players. A big part of this new update is the ability to customize your character with these full talent trees and really build the character that you desire. And the devs do go on to say that any playstyle that you build will be extremely viable. Also, the game does come with 2 graphical modes. You have the performance mode, which gets you about 1440p 60 FPS. I'd argue this still looks gorgeous, but if you want the full quality, you also get that 4K 30 FPS mode. Overall, if you guys are looking to have a game that's kind of like this mindless action and just like killing monsters left and right, with full character build up and the ability to play some online co-op, I really think Warhammer 40k Darktide is one that you guys don't want to miss this October. It does land October 4th on Xbox Series X and S and available on PC Game Pass. So an Xbox exclusive in Forza Motorsport drives into our homes and is finally... Siguiente juego, que es el Forza Motorsport o el Forza Motorsport 8. En este caso ya nos vamos al 10 de octubre, el día que va a estar disponible este juego en Game Pass, y también va a estar disponible las 3 versiones, ya que es es primero la nueva entrega de esta subfranquicia de Forza, la subfranquicia Motorsport, y obviamente a ser exclusivo de Xbox, pues como otros juegos pasa con otros juegos, pues va a estar de su primer día de lanzamiento en Game Pass, ¿no? Así que pues tiene que estar en todas las versiones. Normalmente eso es lo que pasa, ¿no? Así que para mí también es otro lanzamiento. Bueno, este podría combatir o podría pelear con el Gotham Knights como el lanzamiento más destacado en Game Pass, pero bueno, hay alguno más también, en teoría, así que Gotham Knights y Forza también están ahí, pero yo creo que hay alguno más seguramente. Is set to launch this October 10th, and guys, this is set to be Forza's biggest game yet, as it introduces 500 real-world cars, 20 living environments, with each track that you race having dynamic weather, crowds that look ultra-realistic. And the thing that gets me the most excited has to be the full career mode that's going to pit you against cutting-edge AI, making for some crazy good races and competitions. The career mode comes in with a full tire and fuel strategy, which if you guys are a motorsport guy or you know anything about it, you know how vital it is to strategize that component, as it literally means the difference between coming in first or the middle of the pack, and that means no matter how good your individual racing is. Not only that, there's this ability to upgrade with 800 performance upgrades, and all of this comes in multiple ways, not just career mode, but there's also a single player campaign as well. Guys, I mean, this game is just chock full of content. On top of that, multiplayer is not taking a backseat with Forza Motorsport. There is going to be multiplayer events that you can take part of left and right, race weekends. There's going to be full on cross-play with PC players that includes Steam players, as well as cross saves as well if you guys want to jump from consoles to PC. And finally, let's just quickly mention how gorgeous this game is, fully utilizing the power of the Xbox and Xbox Series S and X, something we just don't see a lot of games do, is take full advantage of this hardware's power. That's something that I'm just really excited to see. Forza Motorsport is set to race out to Game Pass on October 10th on Xbox Series X and S, the Cloud, and
then PC. Now, from the Percepción creators general of de the la game, saga, it came from vamos. space and ate our brains, comes the game from space, and this is a solo or Vale, siguiente. Este no sé si lo vimos en la última reacción, el From Space. No me acuerdo ahora. Pero bueno, lo tenemos para el 12 de octubre. Y en este caso, bueno, lo que hemos visto antes, ahora que me he dado cuenta, creo que antes especificaban la versión de... Porque estaba, o sea, para otros juegos que hemos visto antes en esta reacción o este listado, en las versiones de Game Pass en las que van a estar disponibles los juegos como tal, pues he visto que ponía Xbox Series. No sé si, me imagino que era solamente para esa versión. Voy a retroceder un poco para revisarlo, pero creo que era así. A lo mejor me he equivocado antes. Vale, sí, por ejemplo, el Dark Tide solamente pone que está solamente disponible para la versión de Xbox Series y no para la versión de Xbox One. Así que hay que hacer ese matiz. Con el Lamplighters League lo mismo, igual. Solamente disponible para Xbox Series, o sea, la versión de Game Pass de las Xbox Series. Y el Gotham Knights también, o sea, que el único juego que en este caso, bueno, el Forza Motorsport también, o sea, todos los que hemos visto antes solamente van a estar en las versiones de Xbox Series y no en la de Xbox One. Pero el From Space sí que hemos visto que es... En este caso, como no especifica, o sea, no tiene una consola o no ha mostrado una consola específica, pues se intuye que está también o va a estar también para la versión de Xbox One. Así que, pues en este caso sí que podría deciros que va a estar en las 3 versiones y pues en todas las plataformas de Xbox, digamos, ¿no? En las que hay hoy en día, digamos. is a solo or co-op focused shooter that simply put is Me he fijado all justo about ahora, killing, digo, como he invading visto aliens in an consolas. over-the-top way. The game comes in with stylized visuals, making bueno, the firefights just like really por lo que colorful se ve, and también tiene stand out. sentido And que each character you que choose in the este game también also has sea... their own set of unique abilities and Bueno, weapons that aparte you can take. que tiene sentido que el Gotham Knights no está disponible para Xbox One porque básicamente no tiene versión para esa consola, o sea que justo me acabo de acordar de eso y ahora le veo el sentido, ¿no? Pero bueno. Advantage of that will get even better as you level up and the game progresses and really add elements that really spice up the gameplay. But ultimately, this game is truly all about the mayhem and wackiness of taking out aliens. You can play solo and enjoy this title, but you can also go co-op, as I said, including some local couch co-op, and really take these aliens down in style and take them down with a variety of weapons like rocket launchers, flamethrowers, miniguns, ¿Es de guerrilla este juego? From Space will be available on Xbox Game arriba a la Pass derecha on pone October Guerrilla 12th on Collective. consoles, cloud, and PC. Now, a game that really surprised me hitting Guerrilla Game Games. Pass is Ishin Like a Dragon. This is the 2023 remake of a Yakuza. Vale, aquí ya vamos ya a la segunda mitad. Lo he dicho. En teoría voy a poner... No sé si pondré solamente la primera mitad o... Dependerá. Yo creo que primero pondré que el listado que vamos a ver es para la primera mitad. Pasa es que vamos a ver juegos de la segunda mitad también, pero claro, como son juegos que van a lanzarse desde su primer día de lanzamiento en Game Pass, pues en este caso, ya lo que he dicho al principio, ¿no? Que ya hay juegos que tienen fecha de lanzamiento concreta, ¿no? Para lanzarse en la plataforma, ¿no? Y en este caso tenemos el Like a Dragon Ishin, otro spin-off de la saga, y en este caso lo tenemos para el 17 de octubre, que es su día de lanzamiento, concretamente, en todo el mundo y también en Game Pass, y va a estar disponible en las 3 consolas, incluida la versión de Xbox One. Así que, pues ya, como veis abajo, pues ya eso también se generaliza, ¿no? En este sentido. Who's a series spin-off that released brand new earlier this year, and it has you playing Sakamoto Ryoma, a samurai on the hunt to find his father's killer and seek vengeance at the same time. And you're going to be clearing your name as you've also been framed for the murder of your mentor, so there's like a lot going on. Now, if you're unfamiliar with the Yakuza series or these types of games, you know the story here is going to get pretty wild and crazy and pretty dang fun. But with this specific game, that really stands out is the awesome combat. There's like these 4 different fighting styles that all excel at something. The Wild Dancer is really great at primero voy a fighting poner que son los multiple juegos foes. The del Brawler mes. is really good at getting into La the lista de action juegos and que van unleashing some a devastating hits. estar The disponibles Gunman en lets Game you Pass take en out todo el enemies mes y luego from ya range. pues And then you have the Swordsman who's hay kind una of good segunda at tanda de single and juegos, pues multiple ya enemies at once, and you can switch between all these fighting obviamente styles at reaccionaremos will, so it y really ya keeps the combat pondré really este fresh. There's also this cool system la that lista lets you de expand juegos on que es each para la fighting primera style mitad and y lets you build luego up the en el otro character para la even segunda more, mitad. so kind of like a leveling up type of process. Of course, what makes this series a Ya lo he lot of hecho alguna fun vez and what también. makes these games stand out is kind of like the mini games and the side activities. There's things like full-on farming in this game, and it is completely optional, so you don't have to do it, but there's also wacky mini games, and ultimately the story here is what really shines a lot, just like the combat with Ishin Like a Dragon. It's a really good game, and since it's gotten released, it's got nothing but positive user reviews, so it's been really
really well liked, and I think it's a heck of a gem. This will be landing on Game Pass on October 17th on consoles, cloud, and PC. And with that, we have a slate of games coming later this October we'll quickly touch on. On October 26th lands the game Nico's Night Market. This is Vale, aquí también hay más, bueno, no sé si habrá muchos, pero supuestamente es para finales de octubre. Imagino que adelantará alguno para noviembre, vamos, me imagino también. Lo tenemos en este caso el My Nico's Night Market para el 26 de octubre, ¿vale? Y como al final estos son los últimos añadidos que suelen meter, en este caso este canal en los listados, pues no tenemos versiones confirmadas de Game Pass en las que, o las versiones de Game Pass en las que va a estar disponible el juego, ¿no? En este caso el 26 de octubre. Así que pues ya, esto me da a pensar de que habrá otro vídeo, digamos, o sea, tendremos que reaccionar a otro vídeo, a una segunda parte o a una reacción a un segundo listado, así que pues en este caso para también tener confirmadas las versiones de Game Pass, ¿no? De los juegos que vamos a ver ahora. It's a narrative-driven social simulation game that focuses on friendship, tradition, and the Japanese culture. There's a lot of little mini games, solving puzzles, and various jobs and quests that you can take part of. Another title coming later this month is Headbangers Rhythm Royale. Now this is a game. Vale, aquí sí que nos vamos ya al último día de octubre, el día de Halloween, el Headbangers Rhythm Royale, y pues tampoco tenemos versiones de Game Pass especificadas, así que pues ya nos enteraremos. Where you compete against 29 other players who are pigeons in a bid to grab the title of the Master Headbanger. And this is a game with cross-platform multiplayer. You'll be competing across 23 mini games with 4 rounds, and those rounds get harder as they continue to kind of go up. And this is a full-blown multiplayer game that is bringing players across all platforms to fill the lobby. So it looks like a unique game that we'll talk more about in the weeks ahead, and this will be landing on October 31st. Now another title at the end of the month that's a promising one, and I'm looking forward to, is Jasant. This is a relaxing game that has. Vale, esta la hemos visto alguna vez en otro... Bueno, no sé si fue en el último o uno de los últimos. Y en este caso es el Jusant, que va a estar también el día de Halloween disponible en Game Pass. Y pues también nos tenemos que enterar de las versiones de la plataforma en las que va a estar disponible. As you climbing massive mountains and puzzle solving as you journey and progress through different civilizations that you discover. You'll be exploring them and you'll be climbing and you'll be kind of piecing the story of the whole thing together as you just discover everything along the way. This lands on October 31st. I also wanted to highlight a huge game that released about a week ago in Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Vale, ya son recomendaciones, ¿no? Que hace este canal de juegos que a lo mejor ya están disponibles en Game Pass y que están ahí, pues y lanza estas recomendaciones para pues sacar a lo mejor ciertas joyitas o algunas cositas interesantes para este canal o para el mismo en este caso. Y bueno, pues aquí ha destacado el Phoenix Wright Trilogy, que ya está disponible. O sea que digamos que yo no sé cuándo se lanzó este juego, pero bueno, que es una recomendación que ha lanzado, ¿no? Y está disponible las 3 versiones. Firstly, I want to mention that I've never gotten to play the series. I'm really excited to play this on Game Pass when I finally get some time. And everyone always mentions how amazing these games are in this trilogy is. If you guys are unfamiliar with this, it brings 3 games across together, which is about 14 episodes total. And you take on the role of Phoenix Wright, a rookie defense attorney who must investigate crime scenes, interview witnesses, and cross-examine suspects in court to prove your client's innocence. This is kind of like a visual novel of sorts, and there's just nothing but high praise for this series. So if you're like me and you haven't played it yet, I think you guys are really in for a treat. Finally, I want to bring the attention to NHL 24 on Game Pass. We are getting a free. Vale, en este caso es un poco distinto. Tenemos el juego de hockey, por así decirlo, el NHL 24 de Electronic Arts, si no recuerdo mal, que en este caso no es que esté el juego ya disponible, sino que digamos que hay una prueba, por así decirlo, una beta, puede ser también, porque el juego como tal creo que no se ha lanzado, pero bueno, que de todas formas se puede jugar durante 10 horas contadas a este juego en Game Pass. O sea, y eso ya está disponible, ¿no? Esas 10 horas las podéis gastar ahora mismo, ¿no? Para probar este juego, para echarle unas orillas, digamos, ¿no? 10-hour trial. This year, the game imagino que se ha lanzado ya, ¿no? Engine system, a new goalie fatigue system, and a new vision passing system. The game does come in with crossplay as well, and there's a franchise and career mode. So we're getting 10 hours of free exclusive play to play this as Game Pass users. If you guys want to try out the game before you buy it. So this is just a rumor. It's not technically confirmed yet, but keen-eyed users found these pop-ups for Call of Duty Black Ops 2
too that say you receive this item for free with your gaming subscription, continue to check out and use it forever. There was also this other pop out right here, so it does make you wonder if we're close to seeing a lot more Activision games soon, specifically the Call of Duty games. So that was something that I thought was really cool. Joder, cuando se lance los Call of Duty en showcase, we Game did Pass, see the vamos. announcement of the game Like a Dragon, Gaiden, the man who erased his name. Para que ya vamos a noviembre. El Like a Dragon Gaiden. Bueno, el Easy ya sabéis que ya se lanzó. Creo que fue el año pasado o si fue el año 2021, no sé. Bueno, no sé si fue el año pasado o el anterior, pero bueno, que ya se lanzó. Y en este caso tenemos el nuevo spin-off, por así decirlo, de Like a Dragon. En este caso entraron otro personaje, el Like a Dragon Gaiden, que aquí sé que nos vamos a noviembre, como he dicho, y en este caso va a estar disponible a partir del 9 de noviembre, ¿vale? O sea que también lo veremos en próximos vídeos, ¿no? de este canal, digamos, ¿no? En próximas reacciones, así que pues ya iremos viendo pues o descubriendo concretamente más datos de lo que es el lanzamiento en sí y en este caso las versiones de Game Pass en las que va a estar disponible. El último juego ya, creo. Vale, lo que he dicho al principio también del vídeo, que vamos a ver la lista de juegos de los juegos que iban a salir de Game Pass, concretamente los que van a salirse del servicio en esta primera quincena, porque luego habrá una segunda tanda también de juegos que saldrán a final de mes. Pero la primera tanda en sí pues está compuesta por el Evil, el Overwhelm, el Shenzhen, el The Legend of Tianding, el Trek Toyomi, creo que se llama destacado de todos, y el Turnip Boy Commits Tax Evasion. Así que bueno, pues ya lo que es el vídeo y en general, ¿no? Tanto el vídeo que hemos visto y el mío, pues ya lo damos por finalizado finalizados, porque ya esto es siempre lo último que en este caso suele sacar en este tipo de vídeos. Así que pues, bueno, en este caso dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre la lista o la tanda de juego, mejor dicho, que también dependiendo del juego en sí, si ya está disponible o no, ya sabéis, pero bueno, de los juegos que ya están disponibles o que lo van a estar. Y también decidme cuáles son, vuestros juegos más destacables de este listado, tanto de los juegos que van a, o que ya están disponibles o que lo van a estar, y de los juegos que van a salirse de justo esta lista que tenemos aquí delante. Pero aquí me despido, así que si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.